y cómo se hace es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un gusto estar de vuelta con ustedes con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? El programa más representativo de la industria nacional, con el que recorremos el país para traerles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Por supuesto, ese recorrido lo realizamos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy visitamos a la empresa Isopar SRL, donde vamos a conocer cómo se fabrican los envases de poliestileno expandido, más conocidos como isopor. Pero en esta primera parte del programa vamos a conocer lo que se realiza en la empresa Envases Paraguayos Sociedad Anónima, fabricante de los envases de hojalata. Así es que con muchas imágenes para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Red Guaraní por su intermedio a los directivos. Es la primera vez que tengo una entrevista de un canal paraguayo y me siento orgulloso de que podamos mostrar un poco en gran parte de todo lo que nosotros hacemos. En el año 78 yo comencé esta empresa con mi querida esposa, después se fueron incorporando mis hermanos, después mis hijos y ahora ya están acá conmigo mis hijos trabajando. Nosotros comenzamos esto en mi casa, en un galponcito. Yo había estado trabajando en otra empresa y salí de ahí, montamos con mi señora y así comenzamos con nosotros dos. Después ya incorporamos más, me incorporé a mi hermano, ya llevamos ahí la empresa que era en formación con mucha esperanza, mucha fe y optimismo como buen paraguayo. Y así comenzó esta empresa. Hoy tenemos la satisfacción ya de contar con 70 personales y en este momento estamos por hacer un negocio muy importante que son estos componentes que es para hacer la maquila con unos brasileros. Esto ya es una cosa casi hecho. También tenemos la posibilidad de hacer envases para comestibles, que estamos trayendo algunas máquinas que nosotros creemos que en breve tiempo ya vamos a tener. Y aquí tenemos un plantel maravilloso de colaboradores que sin ellos no hubiese sido nada esta empresa. Nos sentimos orgullosos de tener personales paraguayos con mentalidad europea. Todas esas máquinas que ustedes van a ver fueron la mayoría hechos acá. Y eso nos pone orgullosos a nosotros. Acá le va a acompañar mi hijo Diego y hasta mi hijo Rodrigo, que son los nuevos directores ya acá de la empresa. Y adelante, esto es su casa, mi amigo, y muchísimas gracias por confiar también de que esta es una empresa paraguaya. No importa, el objetivo principal siempre es dar trabajo a la comunidad. Y ya en el sector de talleres, de la fábrica propiamente dicha, estamos en compañía del gerente de marketing y recursos humanos, Diego Benítez, para conocer ya un poco lo que se refiere a la materia prima. Es la que tenemos de fondo, ¿y de dónde la traen, Diego? Estimado Miguel, nosotros importamos la materia prima porque nosotros aquí en Paraguay no tenemos producción de hojalata. La hojalata es una mezcla entre acero, un poco de estaño, y la hojalata traemos de varios lugares. La hojalata es como el petróleo para algunas personas. La hojalata tiene un precio de mercado y a veces hay unas ciertas promociones. La hojalata viene del Mercosur,
La hojalata también puede venir de Sudáfrica, la hojalata la traemos también de México, de Estados Unidos y diferentes lugares. Como ya nos conocemos todos, nos van llegando de vez en cuando ciertas ofertas y nosotros intentamos mantener, como ustedes ven la cantidad que hay acá y un poco en el fondo, intentamos mantener esto para más o menos 18 meses. Hay diferentes medidas que son para los cuerpos, los fondos, para las tapas y eso es lo que ustedes pueden ver aquí alrededor. Tenemos dos tipos de producción. Aquí tenemos los envases. Esto aquí es para envases de lata que pueden tener también adentro, puede incluir la parte de medicina que tenemos para la parte de mentolina, que son los envasitos chiquititos. Tenemos la parte de pintura, que es nuestro fuerte, y tenemos también la parte de alimentos, que puede ser para aceite, para otras cosas. La mayoría de las empresas están queriendo que en su envase vaya litografiado ahora. Eso significa que antes de cualquier corte, antes de cualquier proceso, nosotros debemos litografiar nuestra lata. Entonces el primer proceso para los envases litografiados sería la litografía. Hay mucha gente que nos pide envases blancos, entonces no pasa por litografía y va directamente a lo que nosotros llamamos de línea, que vamos a ir más adelante. Pero el primer proceso después de esto sería la parte de litografía. Bueno, vamos para conocer entonces esto. Vamos para allá. Bueno, estamos en el sector de impresión, ¿no es cierto? De la pintura UV en este caso. UV. Aquí antes pasamos por el proceso de materia prima. El primer paso después del proceso de materia prima sería la selección de las hojas de hojalata. Acá tenemos dos impresoras. Tenemos la convencional entre aspas, que nosotros llamamos, que utiliza la tinta convencional, y tenemos la impresora UV que ustedes están viendo trabajando aquí en el fondo. La empresa ha implementado una nueva línea de servicios consistente en la impresión litográfica, es decir, una máquina que aplica una pintura especial producto de una nueva tecnología que se aplica directamente sobre la hojalata con un secado inmediato mediante luz ultravioleta, aplicada en un sector específico del proceso. Y aquí el secado pasa por unos rayos ultravioletas, que el secado es rapidísimo. Vemos en el fondo una luz que se prende allá. Esos son los rayos que van secando al instante la lata. A la plancha de lata se aplica primeramente una pintura blanca convencional. Aquí ya se ha aplicado el color amarillo con una matriz determinada. Las planchas son introducidas nuevamente a la máquina, donde a través de otra matriz se está aplicando el color magenta. Las planchas ya impresas van por cintas transportadoras hasta alcanzar el sector donde están ubicados los tubos de luz ultravioleta. Finalmente, las planchas con el segundo color van siendo apilonadas al final de las cintas, de donde serán llevadas nuevamente al inicio del proceso, a fin de aplicarle el tercero de los 4 colores requeridos. Entre la aplicación de un color y otro, la máquina es desmantelada y limpiada totalmente. La producción de fábrica se basa mucho en lo que es la producción de esta máquina. Ella es la que marca el parámetro de la producción diaria. Si esta máquina llega a imprimir 12.000 a 15.000 envases, eso va a ser la producción que va a hacer la fábrica. Dependemos mucho de lo que va a hacer esta máquina. A diferencia de otros países, nosotros aquí tenemos que luchar mucho para ubicar las máquinas de 3600, las latas, de 3600 y 850 en una misma hoja. En otros países la consumición diaria llega a ser de 80.000 envases. Nosotros no tenemos esa venta aquí en Paraguay. Somos un país pequeño, entonces nuestras industrias tienen que adaptarse a esa consumición. Y habiendo conocido el proceso que aquí se realiza, ¿cuál es el paso siguiente de ello? El paso siguiente ya iríamos, nosotros llamamos de línea. Iríamos al corte de la lata impresa y al proceso ya de terminación del envase. Vamos para allá entonces. Vamos para allá. Y del sector del litografiado llegamos hasta aquí, hasta el sector de corte, ¿no es cierto, Diego? Contanos, ¿qué consiste el proceso de corte de las chapas? Bueno, Miguel, aquí el proceso de corte es donde nosotros le damos ya la primera forma a la lata o a los componentes. Yo aquí me refiero a componentes, son la tapa, el fondo y el aro del envase de pintura, o en el caso de los envases alimenticios, como por ejemplo el dulce de batata, sería la tapa. A las planchas ya pintadas se les aplica el primer corte, que los separa en 3 partes. 2 de ellas, las pintadas,
van cayendo en un contenedor que cuenta con una divisoria que los separa entre sí. La tercera parte, una tira alargada, es amontonada y recogida para ser vendida posteriormente como materia prima para la elaboración de calendarios. Las dos partes obtenidas son cortadas nuevamente en pedazos más pequeños conforme lo demarca la etiqueta impresa del cliente. Los cortes así obtenidos, que corresponden a lo que se denomina cuerpo del envase, va siendo depositados en un nuevo contenedor. Este proceso es el mismo cualquiera sea el tamaño de los envases a fabricar. Las máquinas van siendo adaptadas conforme al tamaño que se quiera fabricar. El siguiente paso, aquí un poco se diversifica la fábrica. Aquí hasta la impresión y corte va todo junto. Aquí se vamos a dividir en dos grandes grupos. Se divide un poquito más, pero el primer grupo sería la parte de cuerpos. El cuerpo sería lo que va a dar el tamaño o la forma a la lata de pintura que vamos a ver hoy el proceso. O la lata alimenticia o la lata de medicina. Para la fabricación del fondo, el aro y la tapa, se realizan cortes a medida que las chapas blancas o sin impresión conforme al tamaño requerido. Los cortes para la elaboración de cada una de las piezas se realizarán con máquinas especiales cuyas matrices fueron íntegramente fabricadas por los torneros de la empresa. Esta chapa fue cortada, como nosotros vimos en el anterior proceso. Ello fue cortado a una medida que nosotros ya tenemos predeterminada para poder hacer el fondo de este envase. Este es un fondo de un envase de 3600. A nuestro ejemplo, el operario realiza el corte conforme al tamaño requerido para el fondo y la tapa de un envase de 3,600 litros, de donde se obtendrán 3 unidades por cada plancha cortada. Los cortes son realizados en forma precisa a fin de dar el mejor aprovechamiento de la materia prima. Desde aquí, el corte realizado recibe un nuevo tratamiento. Bueno, ¿y cuál es el proceso que sigue acá, Diego? El proceso aquí, Miguel, es el proceso de engomado. Nosotros le ponemos goma al fondo del fondo de la lata, que el proceso que vimos anterior fue el corte. Aquí le pone una goma para el momento que esto sea pegado por golpe a la lata. También la goma ayude a que esto no se despegue. Y después con los productos que puedan ser cargados de eso puede llegar a forzar el fondo. Entonces el engomado hace que esto sea más resistente. También le quitamos el filo a la lata que tenía en el anterior proceso. Entonces aquí se hacen dos procesos en uno, vamos a decir. Se pone la goma y se le saca el filo alrededor del fondo de la lata. El fondo es simple, como ustedes pueden ver aquí. Esto, como dijimos, mañana va a ser colocado en el cuerpo del 3600. El muchacho que está haciendo aquí está haciendo los dos procesos, con el cual él llega a ser un poquito más lento que en lo anterior. Entonces vos ves que algunos procesos son muy rápidos y algunos procesos son bastante lentos comparando uno con otro. Entonces esto hace que en el equilibrio de producción se tenga que sacar el promedio de ambos. Siguiendo con el proceso de línea, ahora se realiza el corte del aro, utilizando una plancha cortada a medida. Estamos viendo que le está cortando el tamaño el que va a ser el aro. Es un aro de 3600. Le estamos mostrando todo lo que mañana vamos a utilizar. Después del aro 3600 vamos a quitar el medio. El operario introduce a la máquina de corte el aro ya formado, donde será extraída la parte interior de la lata sobrante. Este corte, que también requiere de mucha precisión, es realizado en forma continua, obteniéndose un componente semi-terminado. Finalizado el proceso de corte, también requiere de un proceso de terminación, el que le dará un acabado perfecto y libre de partes filosas que puedan dañar a los posteriores usuarios. Esto se realiza en forma muy rápida, ya que la máquina, en un solo golpe, elimina el filo del corte. Sacar los filos es muy importante para el envase, porque los filos pueden causar accidentes, pero también como pueden hacer una mala tapa o un inconveniente del envase. Esto terminaría así. Esto es el aro que va y aquí viene la tapa que ya cierra. Aquí viene el envase terminado. Aquí tiene la tapa y el aro. Mismo esto tiene una base de vaselina para que entre ellas no se puedan oxidar y tenga más tiempo de duración. Esa vaselina es aplicada por otro personal. Entonces son pequeños procesos que hacen un todo que al final sea un buen producto. Estamos siguiendo el proceso ahora del fondo, la tapa y el aro.
Prácticamente los tres componentes tienen el mismo proceso. Ahora vamos a ver el proceso de cómo se hace el cuerpo y dónde se juntan las tres cosas para dar al final del envase. ¿Cuál es el sector donde estamos? Aquí comenzamos, nosotros llamamos la línea, Miguel. Aquí comienza en lo que dejamos atrás. Esto sería la parte de corte de la lata no litografiada. Tiene un pequeño barniz apenas. Sí pasó por la litografía para una sola pasada de barniz. Y aquí ya vino después del corte que ya vimos. Aquí la lata toma la forma cilíndrica con el rodillo a presión que está utilizando acá mi compañero. Y sale ya para, aquí uno ya ve ya una manera circular que ya tiene una forma de lata. Aquí podemos ver. Estos unidos ya tienen una fórmula de lata. Después de la parte de él viene la parte del soldado con la máquina nosotros llamamos Sudronic. Tenemos dos de estas. Ellas son las que sueldan utilizando el cobre, utilizando la energía del cobre. Vemos que el cobre se puede utilizar solamente una vez. Una vez utilizado ya nosotros ya lo tenemos como aspas chatarra, por así decir. Aquí ya está soldado, parece que está cocida la lata. Es uno encima de otro, no es uno al lado de otro, sino es uno encima de otro. Aquí ya la lata ya tiene más forma, ya podemos ver que parece una lata esto. Después del proceso de cilindrado y soldadura, una cinta transportadora intercomunica los demás procesos. En el primero que sigue, se fabrican unas pestañas a la pieza. A este proceso se lo denomina bordeado. En el siguiente, otro operario realizará el denominado remache. Él está dándole el famoso remache para darle base, que pasa luego por la cola. Le prepara la lata para que pueda recibir el fondo y luego el aro. Aquí él le mete la cola. Ahí hay una aplicación de la cola, para que luego eso pueda ayudar a que el compañero que está aquí le va a colocar el fondo manualmente. Y después ya la máquina aplica el fondo de la lata. Luego la máquina ya le da el giro para que eso entre a la lata. Al final de ese proceso ya vamos a ver ya cómo el fondo queda por la lata. El compañero hace el mismo proceso que el fondo, pero para el aro. Pasa por la cola de nuevo, es aplicado manualmente el aro donde va a ir colocada la tapa después. Y el compañero aquí ya coloca el aro por la lata. Yo tengo en mi mano ya terminado cómo está la lata. Esta lata ya está hecha para mercado. Tiene el fondo, la tapa y el aro ya colocada. Esto va a ser etiquetado por un cliente nuestro. Tiene 250 ml. Nosotros no le colocamos la tapa evidentemente porque luego será colocado el producto y ahí será tapado en fábrica ya a nuestros clientes. Al final de la línea, el envase terminado es recogido y cargado en un embalaje plástico por un operario. Este, conforme a las especificaciones de la empresa, conoce exactamente la cantidad de unidades que deben ir cargadas en las bolsas, de acuerdo al tamaño de cada pieza terminada. Finalmente, desde ahí, los envases terminados y embalados son llevados al depósito de productos terminados, desde donde serán cargados en camiones repartidores conforme al requerimiento del cliente. Otro producto fabricado por la empresa es el envase de 18 litros, muy utilizado por diferentes firmas de plaza para el fraccionamiento de diluyentes, adhesivos sintéticos, pinturas, etc. Por su tamaño y forma, el proceso de fabricación tiene marcadas diferencias con lo que ya conocimos, además de la cantidad de materia prima requerida de aproximadamente 1 kilo. El proceso se inicia con el corte de la plancha de hojalata, la que puede o no ser pintada previamente. En un primer paso, las dos partes resultantes son unidas entre sí por uno de sus lados, con el mismo proceso de soldadura de los demás envases, pero utilizando más material. Las piezas obtenidas son llevadas al siguiente proceso, el sector de marcación. Aquí, con una prensa, se realizan unos surcos marcando los dobleces que tendrá el recipiente. Luego, son llevadas hasta la máquina en la que se realiza el doblado de las piezas por la zona donde fueron hechas las marcaciones. Posteriormente, son llevadas nuevamente a soldadura para unir los lados restantes. Con este paso, el cuerpo del envase ya totalmente terminado, faltando solamente darle un último y curioso proceso, en el cual
Se coloca la pieza en una máquina diseñada en la empresa y se aplican 2 certeros golpes en los lados paralelos, que terminan por encuadrar perfectamente el recipiente antes de pasarlo al siguiente proceso. Al igual que en los envases redondos o cilíndricos, aquí se fabrican unas pestañas en la parte superior e inferior del recipiente, las que servirán de base al fondo y la tapa y que serán puestos en el proceso que sigue. En este sector se aplica primeramente el fondo, una chapa cortada previamente y a medida. Las pestañas son impregnadas con una goma adhesiva, la misma utilizada en los envases más pequeños. Luego se coloca la tapa y se introduce el recipiente en una remachadora automática, que sella perfectamente el material, evitando que el recipiente pueda tener pérdidas posteriores, ni siquiera por el derretimiento del adhesivo, el cual es sumamente resistente a cualquier tipo de productos que puedan ser cargados en su interior. Finalmente, en idéntico proceso, se coloca la tapa del envase, la que tendrá una solamente pequeña abertura denominada boca chica, por donde el cliente cargará sus productos. Bueno, Diego, no me queda más que agradecerte por recibirnos aquí en la empresa familiar que tienen ustedes y por mostrarnos y hacernos conocer todo el proceso que aquí realizan. Muchísimas gracias por haber venido. A la gente que está viendo esto, que apoye esto, porque es una cosa que no tiene valor lo que están haciendo. A la vuelta de pausa, seguimos con mucho más de qué y cómo se hace, así es que no se vayan, ya volvemos. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. ¿Y alguna vez se preguntaron cómo se fabrican los envases de isopor para conservadoras y por supuesto para los helados que tanto nos gustan? Ahora les vamos a mostrar aquí en qué y cómo se hace desde la empresa Isopar SRL. Así es que vamos hasta las imágenes. Y estamos en compañía del doctor Carlos Pozzi, es el propietario de la empresa, con quien vamos a conocer cómo se inicia el proceso. Y bueno, aquí en el área de talleres, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Miguel. Es para mí un gran placer darte la bienvenida a vos y a tu distinguida audiencia a este lugar que es nuestro lugar de trabajo de todos los días. Acá vamos a tener el placer de mostrarles cómo se hacen los envases de isopor para helado, cómo se hacen los bloques de isopor de los cuales se cortan los ladrillos Blockterm para construcción de entrepisos y techos planos con viguetas. El poliestireno expandido o EPS es un material plástico espumado derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase y la construcción. En el programa de hoy les vamos a mostrar el proceso de elaboración del ladrillo de EPS o isopor, un aporte importante a la industria paraguaya de la construcción, ya que es una nueva tecnología y un material no utilizado hasta ahora por los constructores. A la vez, vamos a conocer el proceso de fabricación de los recipientes para helados en sus diferentes formas. Los recipientes de alimentos, su cualidad más destacada es su higiene, al no constituir sustrato nutritivo para microorganismos. Es decir, no se pudre, no se enmohece ni se descompone, lo que lo convierte en un material ideal para la venta de productos frescos. Los ladrillos o bloques de isopor son utilizados en la construcción de entrepisos y techos planos en combinación con viguetas de hormigón. El material y la tecnología que lo aprovecha son muy simples y son utilizados ampliamente en países más desarrollados, incluso en América Latina, como Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y la Argentina. Y los Blockterm fundamentalmente son unos ladrillos de isopor que sirven para forjar bovedillas. Cualquiera que conoce de construcción sabe que una bovedilla tiene una gran resistencia al peso. Entonces los entrepisos y techos planos que se hacen con bovedillas resisten mucho peso y además por lo liviano, por la rapidez y su fácil manipuleo, etcétera, permite un ahorro considerable en el tiempo de utilización de mano de obra, lo que ahorra dinero en la construcción de edificios principalmente y de vivienda, ¿verdad?
Por otro lado, al ser el edificio un poco más liviano, necesita utilizar mucho menos hierro, mucho menos también cemento, que son materiales de construcción estratégicos, caros, y que con frecuencia se experimentan escasez de estos materiales. Con la utilización del Blocterm se puede ahorrar mucho de estos materiales estratégicos en la construcción. Es un aislante térmico formidable. En los países en donde necesitan de utilización de mucha energía para la climatización de los ambientes, como son los países fríos y los países calientes como el nuestro, el material de isopor o el ladrillo Blocterm nos permite un ahorro considerable de energía en la climatización. Las casas que son muy calientes se pueden atemperar bastante con el uso de Blocterm, como también ocurre en los países fríos, ¿verdad? Se lo atempera bastante con este material. Además de ser un aislante térmico, es un aislante acústico de primer orden, lo que permite también que los ambientes estén perfectamente vedados respecto a otros ambientes vecinos en donde se escucha lo que ocurre dentro de la pieza cuando hay gente adentro. Bueno, entonces, doctor, ahora le invitamos a la gente a seguirnos y a conocer el proceso de fabricación de los recipientes para helados y de los ladrillos térmicos para su uso en la construcción. Así que, doctor, ¿me parece si avanzamos la mañana? Gracias. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Y estamos en el depósito de materia prima para conocer cuál es ella, de qué está compuesta y la procedencia de cada una de ellas. Sí, acá detrás nuestro tenemos el material PKF 501, que es de granulometría pequeña, que es para hacer envases para helados. Más a nuestra derecha está el otro material que es para hacer bloques, que es el material ZKF, que es el material antifuego, de granulometría 301. Es una granulometría mayor y es para usar en la confección de bloques o de ladrillos térmicos para construcción de entrepisos y techos planos con viguetas. Para producir poliestireno se usan recursos naturales no renovables, ya que es un plástico derivado del petróleo. El poliestireno expandible es transformado en artículos acabados de poliestireno expandido mediante un proceso que consta de 3 etapas. Una etapa de expansión, seguida de una etapa de estabilizado, finalizando con una última de expansión y el moldeo propiamente dicho. Y habiendo conocido ya la materia prima que se utiliza para la elaboración de estos elementos de isopor, ahora tenemos que saber, doctor, ¿cuál es el primer proceso que se realiza para la obtención de todo esto? Y el primer paso para la obtención de estos productos de isopor es la preexpansora. Es la máquina que preacondiciona el material, el poliestireno expandible. Una vez procesado en esa máquina ya es un poliestireno preparado, preexpandido para moldearlo en las máquinas moldeadoras. En realidad es un batido que se realiza, un batido del material, de la materia prima, que se realiza con aplicación de vapor, que es el requisito que necesita el material para hincharse, como se dice, o sea, para aumentar su volumen. El poliestireno expansible en forma de granos se calienta a preexpansores con vapor de agua a temperaturas situadas entre 80 y 110 grados centígrados aproximadamente, haciendo que el volumen aumente hasta 50 veces el volumen original. Durante esta etapa, los granos son agitados continuamente. En esta etapa es donde la densidad final del EPS es determinada. Luego de la preexpansión, los granos expandidos son enfriados y secados antes de que sean transportados a los silos. Durante la segunda etapa del proceso, los granos preexpandidos conteniendo el 90% de aire son estabilizados durante 24 horas. Después de una preexpansión, las perlitas se mantienen en silos de reposo y posteriormente son conducidas hacia máquinas de moldeo.
Para el sector de la fabricación de recipientes de helados, la empresa cuenta con una máquina automática y otras de operación manual, todas de fabricación nacional. En la automática, las perlas preexpandidas son cargadas en la tolva de alimentación a través de una manguera de succión que lo hace automáticamente. Para la fabricación de los recipientes de 1 kilo de helado se requieren aproximadamente 140 kilos de perlas preexpandidas, de las que se obtendrán aproximadamente 7.000 unidades de recipientes en una jornada de trabajo de 8 horas. En esta operación, las perlas preexpandidas se cargan en un molde agujereado por el fondo, la parte superior y los laterales, con el fin de que se pueda circular por el vapor. Esta es una máquina que tiene 2 partes, 2 cámaras. Una cámara macho y una cámara hembra. Cada cámara, la cámara macho tiene la matriz macho, que es la mitad, vamos a decir, del molde. Y la cámara hembra tiene la otra mitad del molde. Lo que hace al cerrarse no es prensar, sino que es cerrarse y de modo que pueda ser introducido adentro el material que va a ser moldeado. Dentro de dichas máquinas se aplica energía térmica para que el agente expansor que contienen las perlitas se caliente y éstas aumenten su volumen, a la vez que el polímero se plastifica. Durante dicho proceso, el material se adapta a la forma de los moldes que los contienen. Una vez que los moldes están llenos, se le aplica vapor, se le aplica enfriado por agua. Luego se succiona eso con una máquina de vacío, se succiona toda el agua y posteriormente se vuelve a abrir la máquina, completa en ese momento su ciclo y se expulsa el producto ya terminado. Los recipientes para helados ya terminados son cargados en carritos especiales, preparados con paredes de plastillera y costura de piolines de modo a no dañar la superficie de los mismos. Y después del área de fabricación de los envases, llegamos hasta aquí, hasta este sector donde tenemos una máquina muy singular, muy particular, que aquí el doctor nos va a explicar cuál es su funcionamiento y que también es fabricada aquí en la empresa, ¿no? Sí, en realidad siempre me causa un poco de risa cuando me preguntan sobre esa máquina, porque esa es una invención nuestra que nosotros fabricamos acá en la propia fábrica para ayudarnos a secar un poco los envases ya fabricados, vamos a decir, porque ese envase sale bastante húmedo de la máquina moldeadora, porque hay que recordar que se secó con agua, o sea, se enfrió con agua. Entonces, con esa máquina nosotros le aplicamos un revoltijo, vamos a decir, y además le aplicamos bastante aire con unos ventiladores, y es en realidad una secadora de envase, decimos nosotros. Transcurrido el tiempo requerido, los recipientes son sacados y llevados hasta las canastas de secado, donde se dejarán reposar por aproximadamente 6 horas, tiempo en que perderán completamente la humedad contenida en el EPS. Posteriormente, y ya bien secos, los recipientes son embalados en bolsas de plástico, disponiéndolos unos sobre otros, en cantidades que variarán conforme a su tamaño. En las bolsas también son colocadas las tapas de los recipientes. Finalmente, los recipientes para helados son llevados a los diferentes depósitos de productos terminados con que cuenta la empresa, los cuales están especialmente acondicionados para lograr proteger a los mismos ante cualquier agente extraño, como humedad, polvo o agua. Desde aquí, son llevados y cargados en camiones repartidores conforme al pedido y compra de los clientes. En la tercera etapa, la de expansión y moldeo final, existen distintas alternativas, basadas en la forma que adquiere el producto final. Por un lado, en el proceso que ya conocimos, se lo puede moldear con forma de recipiente de distintas características. Por otro, se lo puede moldear en forma de grandes bloques que luego pueden ser cortados en forma de planchas. De estos bloques, a través de cortes especiales, se obtendrán los ladrillos y placas Block Term,
para su utilización en la construcción de entrepisos y techos planos, lo cual veremos más adelante. Antes del proceso de elaboración de los bloques, las perlas de isopor son pasadas por una segunda máquina preexpansora, en donde las mismas adquieren un mayor tamaño. Para la fabricación de grandes bloques se utiliza una bloquera o máquina moldeadora de bloques. Bueno, estamos ante la máquina, la bloquera, la denominada bloquera o moldeadora de bloques, ¿no es cierto, doctor? ¿Cuál es el proceso que acá se realiza? El proceso es fundamentalmente básico y sencillo, de cargar la bloquera hasta el borde superior, ponerle la tapa, ponerle los seguros, ¿verdad? Y a partir de ahí aplicarle vapor por un tiempo determinado hasta que el bloque quede perfectamente cocinado. Una vez cocinado, entonces se corta la cocción, se saca el vapor y luego se retira todo el aire caliente que está adentro. No es una máquina de vacío que se le aplica, sino que un simple extractor de aire aplicado al interior de la bloquera, que retira totalmente el aire caliente de adentro. Una vez que el material está frío, entonces se retira después el bloque mediante su expulsión. Como verán, estamos en el depósito de los bloques de isopor, donde aquí se los traen para dos fines principales. Uno para el almacenamiento y el otro para un secado que de por sí tienen que tener para un mejor aprovechamiento, un mejor rendimiento. ¿Es así, doctor? Explícanos mejor esa parte. Así mismo, los bloques terminados, una vez que salen de la bloquera, salen con un relativo índice de humedad que a veces hace que si se lo corta muy enseguida pierda o tenga alguna pérdida en rendimiento. Entonces es necesario secarlo un poco, dejarlo unos días para que se seque un poco, pero eso no quiere decir que no se lo pueda cortar inmediatamente. Se lo puede cortar inmediatamente. No obstante, lo almacenamos acá para tener siempre una reserva también por si haya una demanda mayor que pueda ser cubierta. Bueno, ¿te parece si vamos al área de corte entonces? Me parece, bueno, les voy a mostrarles nuestras máquinas, que son manuales, fueron máquinas hechas por nosotros, pero que son bastante eficientes. Vamos a conocer eso entonces. Y estamos en el área de corte, aquí donde vamos a cortar los bloques de isopor. Y contanos, doctor, ¿cuántas máquinas aquí utilizamos para hacer este trabajo? Utilizamos normalmente 2 o 3 máquinas. Utilizamos primeramente la mesa encuadradora, en donde encuadramos perfecta, o sea, hacemos los cortes de tal modo que el bloque quede perfectamente encuadrado. Una vez encuadrado, se le aplica esta máquina que tenemos atrás, que es en donde se cortan las planchas según el espesor deseado. Y si esas planchas van a ser cortadas después como ladrillos para construcción de entrepisos y techos planos con viguetas, entonces se las lleva a una tercera máquina que es la pestañadora, en donde se le cortan las pestañas, que va a hacer que puedan quedar los ladrillos perfectamente encastrados entre las viguetas. Esas son las 3 máquinas de corte que nosotros manejamos acá. Bueno, lo que tengo acá en mis manos es un ladrillo de isopor terminado. Ustedes verán el pequeño corte que tiene en sus laterales y se preguntarán seguramente cómo se coloca esto en una construcción o cómo se coloca esto en la parte inferior a una losa. Así que, doctor, te entrego esto y mostrarnos por favor la forma en que esto se aplica sobre lo que serían tentativamente estas dos hileras. Bueno, nosotros estamos viendo acá las 2 viguetas ya preparadas, están a distancia suficiente como para que el ladrillo encastre perfectamente entre las 2 viguetas. Entonces, una vez que se hizo eso, se coloca la vigueta para que quede encastrada entre
Se coloca el ladrillo para que quede encastrado entre las dos viguetas. Una vez puesto en esa forma y está totalmente cubierto el entrepiso, entonces se colocan las mallas de distribución de carga y posterior a eso ya se procede al vaciado in situ del hormigón, que va a ser el hormigonado del entrepiso o del techo plano. Ahora el vaciado del hormigón se realiza sobre este ladrillo de isopor, pero eso les vamos a mostrar en una plaqueta que se tiene aquí en la empresa y vamos a ir hasta ahí para mostrarles todo el proceso que se realiza antes de ese paso. Acá vamos a utilizar una vigueta de acero torsionado, que lo vemos acá, nosotros le llamamos una vigueta trilliza. El ladrillo tipo 2, que es de 33 centímetros de ancho. Estas son las mallas de distribución de carga. Otra vez la vigueta, el otro ladrillo y allá finalmente la vigueta. Encima de todo esto se hace el vaciado de hormigón que nosotros estamos viendo acá. Posteriormente se hace la carpeta de nivelación encima y finalmente se aplican los pisos que se quiera ponerle al entrepiso, ¿verdad? Se está simulando una preparación para hacer el cableado eléctrico y abajo se va a ver cómo queda por debajo esto y cómo está en la caja de distribución del tendido eléctrico que se aplicó a esta maqueta. Yo les voy a mostrar cómo se comporta un isopor ignífugo frente al fuego para que la gente tenga y le pierda el miedo al isopor, porque el isopor no es un material fácilmente inflamable. El empleado tiene en sus manos un pedazo de un ladrillo Blocterm de material ignífugo, va a aplicarlo al fuego ahí debajo de la caldera donde hay mucho fuego, como se puede apreciar en la cámara, y ustedes ven que el isopor comienza a achicarse, se va a derretir. Y finalmente se incendió porque ya adquirió la temperatura y la llama que genera es una llama muy débil. Y así llegamos al final del programa, que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Pero volvemos en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.